Como ustedes bien saben, el día de hoy muy temprano comenzó en esa nueva fórmula de medidas que acompañan la cuarentena en Venezuela. Comenzaron los 7 días de cuarentena radicalizada, voluntaria, consciente, disciplinada. Desde muy temprano estuvimos desplegados con los cuerpos de seguridad, policiales, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Unión Cívico-Militar Popular, con los cuadrantes de paz, con el poder popular activado para que se respete el cumplimiento de estos 7 días, donde aquellos 10 sectores que la semana pasada, desde el 1 de junio hasta el 7 de junio, gozaron de una flexibilización para incorporarse a la vida económica nacional, deben volver a la casa. Esta semana la consigna es quédate en casa. Ustedes bien saben que esta es una fórmula construida en Venezuela, a raíz de experiencias de otros países, recomendaciones de científicos, recomendaciones de gobernadores y alcaldes al presidente de la República, de la Comisión Presidencial, donde establecimos 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena. Yo quiero pedir imágenes, porque ante todo debemos felicitar al pueblo venezolano, que nuevamente es ejemplo para el mundo, por su nivel de conciencia, por su nivel de acatamiento de estas medidas, que lo que está expresando es, el conocimiento que se tiene sobre esta enfermedad, sobre el COVID-19, está expresando la conciencia sobre los alcances que tiene este virus, que puede ser letal. Y hoy nuevamente el pueblo venezolano ha dado ejemplo al mundo entero. Vimos muy pocas personas en las calles, vimos también la utilización de lo que siempre decimos, muy importante, el tapabocas, para evitar cualquier forma de contagio con alguien que sea portador de este virus, bien sea de forma asintomática o asintomática. Queremos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecer. Esta semana, entonces, estaremos desde el día lunes hasta el día domingo cumpliendo la cuarentena radical para esos 10 sectores que habían salido a activar sus espacios de actividad económica. Los recordamos algunos de ellos, las peluquerías. Ayer el presidente de la República hizo un balance detallado de cada uno de estos sectores, de cómo se habían incorporado a la vida económica nuevamente. Estuvimos también revisando los casos de las últimas 24 horas. Debemos informar que en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún caso en Venezuela de transmisión comunitaria. Esto es importante, que lo conozca nuestro pueblo. Ustedes bien saben que cuando hay casos de transmisión comunitaria, siempre damos los detalles, dónde han sido localizados, cómo se originaron esos casos, para que las comunidades tomen sus medidas. En este caso, Venezuela reporta 0 casos. Estos casos voy a sumar. Quizá ustedes no lo ven a detalle, pero este mapa está actualizado al día de hoy. Colombia ha reportado por el norte de Santander 145 casos de COVID-19. Por La Guajira ha reportado 109 casos. Y por el Arauca, 2 casos. Si usted suma los casos del norte de Santander, de La Guajira y del Arauca, tendrá un número muy curioso, 256 casos apenas en la frontera con Venezuela. Y digo que es curioso porque cuando sumamos los casos que han llegado contagiados de Colombia, en Venezuela tenemos 1.255 casos de Colombia. ¿Qué está expresando esto? Un subregistro. Esos números que está dando Colombia y que vemos en su mapa no es verdadero. Es un verdadero subregistro. Están mintiendo al mundo. Y el problema de mentir es que no avanzamos comunitariamente en la comunidad de naciones, no avanzamos en la cooperación sanitaria y epidemiológica debida. Por eso nosotros hemos señalado con mucha responsabilidad, con pruebas en la mano, de que Colombia
Brasil, hoy epicentro de la pandemia en Sudamérica, son dos graves amenazas sanitarias y epidemiológicas que tiene Venezuela. Hemos venido desde hace semanas, incluso cuando todavía no habían sido declarados epicentros de la pandemia, dijimos que eran una amenaza para nuestro país y que debíamos proteger a Venezuela, crear una muralla, crear, todo un cerco epidemiológico y sanitario con protocolos, como ustedes bien saben, muy estrictos en toda la frontera. Ahí vimos esos números, le están mintiendo al mundo, pero también afectan a Venezuela. ¿Cómo explica Colombia que apenas en la frontera tiene 256 casos y en Venezuela Colombia tiene 1.255 casos? Curiosidades matemáticas, pero que estadísticamente no tienen una lógica ni una racionalidad, solamente está sustentada en la mentira. Ya hemos recibido 55.924 connacionales, casi 56.000, y de ellos tenemos 1.609 casos positivos. 1.600 nuevos casos. Por eso insistimos e insistíamos en las primeras semanas, si ustedes recuerdan nuestras intervenciones, siempre decíamos, debemos estar alerta porque Venezuela está rodeado por países que tienen curvas exponenciales. Bueno, llegó el momento en que esas curvas hicieron prácticamente una explosión y se convirtieron en el epicentro de la pandemia. Debemos también, informar que ya al día de hoy llevamos 1.039.506 pruebas, lo que representa 34.650 pruebas por millón de habitantes. Este fin de semana recibimos más pruebas. Hoy diseñamos y revisamos la tercera etapa que cumplirá Venezuela en este proceso de despistaje masivo y un proceso especial que estamos aplicando en el estado Zulia. Como ustedes bien saben, un contingente numeroso de médicos y personal de salud salió al estado Zulia y están en este momento, en un despistaje con más de 100.000 pruebas rápidas y allí estamos a fondo para atender y controlar ese foco. El mundo. Me voy a concentrar en Sudamérica. Sabemos que el epicentro de la pandemia a nivel mundial sigue siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Allí ustedes lo ven, ya casi 2 millones de casos, una barbaridad. 112.055 personas lamentablemente fallecidas. Pero en el segundo lugar, un país vecino de Venezuela por el sur, Brasil. Y hoy, el mundo ha sido sorprendido con muchas noticias desde este país. La locura del señor Bolsonaro ha sido institucionalizada. Dice una agencia internacional, la web del Ministerio de Salud en Brasil elimina el total de fallecidos y contagios, lo que impide seguir la evolución de la pandemia. Ni siquiera vamos a saber cuántos casos activos. Fíjense ustedes lo peligroso. Lo vimos en un simple ejercicio matemático con la frontera con Colombia, donde están mintiendo sobre la cifra. Pero ahora también el señor Bolsonaro ha tomado la decisión de no reportar más los casos. Imagínense lo que significa esto para la OPS, para la OMS, para el registro epidemiológico que debe quedar para la historia en el combate contra esta pandemia a nivel global. La irresponsabilidad total de dos países que, tomaron el camino de la mentira, del engaño y sencillamente decidieron ocultar lo que está ocurriendo en esos países. Muy peligroso. Son noticias para que estemos muy bien informados del por qué debemos seguir respetando esta fase de la cuarentena radical, donde volvemos a casa, donde nuestra consigna principal debe ser quédate en casa, mientras nosotros vamos apreciando lo que va ocurriendo esta semana. Veremos allí el reflejo también de lo que fue la flexibilización consciente de sectores de la economía que estuvieron activados la semana pasada, donde vemos también la evolución de todos los casos, vemos las curvas de control de los casos en Venezuela y estamos además
en contacto con otros sectores de la economía nacional para nosotros hacer una evaluación si podrán ser incorporados en la segunda jornada del 7+7. Así que, bueno, nosotros seguiremos informando a Venezuela con la verdad por delante, pero agradeciendo a nuestro pueblo, agradeciendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la policía, a los organismos de seguridad, al Poder Popular, agradeciendo que en conjunto vamos avanzando en el combate contra el COVID-19. Muchísimas gracias. Buenas noches.